En el corazón palpitante de la sabana africana, donde el sol se derrama sobre los pastizales como un fuego antiguo, existe una ley que no está escrita pero que todos comprenden: solo los más fuertes sobreviven. Pero más allá de la fuerza física, hay otra cualidad que determina quién reinará sobre ese mundo dorado de polvo y sangre: la resistencia. No se trata solo de cazar, de rugir más fuerte o de tener las garras más afiladas. Se trata de saber cuándo avanzar, cuándo retirarse, cómo proteger a los tuyos, y cómo mantener la calma cuando todo alrededor se desmorona. Esta es la historia de una coalición de leones que, contra todo pronóstico, consiguió lo que muy pocos logran: mantener el control de un territorio durante años, desafiando la naturaleza misma de su especie. Porque en el mundo de los leones, la gloria es efímera. La mayoría de los machos adultos solo consigue gobernar durante un breve periodo, 2, tal vez 3 años, antes de ser desafiados y derrocados por rivales más jóvenes, más hambrientos, más osados. Pero este grupo fue diferente. Todo comenzó con 2 hermanos. Machos poderosos, jóvenes y coordinados como una unidad indivisible. A medida que crecían, su vínculo se fortalecía, no solo como sangre, sino como estrategia. Aprendieron a cazar juntos, a observar a sus enemigos, a leer las señales del viento y del comportamiento de las hienas, de los elefantes, de los propios leones rivales. Supieron esperar. Y cuando llegó su momento, irrumpieron en la escena como una tormenta, tomando un territorio que durante mucho tiempo había estado dividido, plagado de enfrentamientos entre clanes, gobernado por coaliciones inestables. Lo que siguió no fue una conquista común, sino una construcción paciente de poder, un liderazgo basado en la coordinación, en el reparto inteligente de funciones, y sobre todo, en la vigilancia constante. Durante los primeros meses, marcaron los límites de su territorio una y otra vez, rugiendo al amanecer y al anochecer, como si quisieran gritarle al mundo: este es nuestro reino. Cada rastro de olor, cada pisada, cada mirada desafiante era parte de su arquitectura invisible de dominio. Y poco a poco, comenzaron a atraer a las hembras, a formar manadas, a perpetuar su linaje. Pero nada es sencillo en la sabana. Porque lo que uno gana, otro lo codicia. Otros machos comenzaron a merodear. Las hienas se hicieron más audaces. Las sequías comenzaron a apretar el paisaje, reduciendo las fuentes de agua, aumentando la competencia entre especies. Y sin embargo, ellos resistieron. No solo sobrevivieron, se adaptaron. En lugar de dividirse, se mantuvieron unidos. En lugar de expandirse sin medida, consolidaron sus límites. Incluso en los peores momentos, cuando uno de ellos fue herido en una cacería nocturna, supieron esperar, protegerse, replegarse. Y así, año tras año, se convirtieron en leyenda. Esta historia no es una fábula. No es un invento romántico sobre la nobleza animal. Es una historia real, registrada por documentalistas, por biólogos, por exploradores que durante años siguieron sus pasos, sus decisiones, sus huellas desdibujadas en el barro. Es la historia de un liderazgo que no se basó en la brutalidad, sino en la constancia. De un reino animal que desafió las estadísticas. De una hermandad que demostró que en el mundo salvaje, la inteligencia emocional también existe. Pero aún falta mucho por contar. Porque tras cada rugido que escuchamos en la noche africana, hay una historia más profunda. Una historia de decisiones invisibles, de lealtades, de sacrificios. Y mientras el sol se oculta tras las acacias y el cielo se tiñe de naranja ardiente, los descendientes de estos leones aún patrullan el mismo territorio. ¿Repetirán la hazaña de sus antecesores? ¿O todo lo que fue construido está destinado a desvanecerse con la arena? La sabana no responde. Solo observa. Y recuerda. A medida que pasaban los años, los 2 leones, llamados por algunos biólogos, los hermanos del sur, fueron refinando su dominio con la precisión de estrategas invisibles. Ya no eran los jóvenes impetuosos que se lanzaban a cada disputa con los colmillos por delante. Habían aprendido a leer la sabana como si fuera un tablero de ajedrez. Y en ese tablero, cada movimiento contaba.
Su estrategia consistía en dividir el territorio en subzonas vigiladas, aparearse con varias hembras repartidas en diferentes puntos del área conquistada y mantenerse en constante movimiento. Esto les permitía confundir a posibles intrusos y mantener cohesionadas a sus manadas. Los leones enemigos no podían saber con certeza dónde se encontraban los dominantes, lo cual reducía los intentos de invasión. Pero mantener el poder tiene un precio. Uno de los desafíos más crueles de la vida salvaje llegó en forma de sequía prolongada. Durante meses, la sabana se agrietó como una piel vieja, los ríos se redujeron a hilos de barro, y los herbívoros comenzaron a migrar en masa. Sin presas, sin agua, sin sombra. Para muchos depredadores, ese tipo de crisis marca el inicio del declive. Pero estos leones, leales a su alianza, tomaron una decisión poco común: no abandonaron el territorio. Mientras otras coaliciones escapaban hacia el norte o se desintegraban por la presión, ellos resistieron. Cazaban en los márgenes de la noche, esperaban en silencio junto a los pocos puntos de agua que quedaban, y mantenían un control férreo sobre sus crías. Sabían que si caían ahora, todo lo construido se desmoronaría. Y entonces vino una escena que los observadores aún recuerdan como un acto casi humano. Durante una noche sin luna, uno de los hermanos llevó alimento a una leona que no podía caminar. Arrastró el cadáver de una gacela durante más de 2 kilómetros para proteger a su manada. ¿Instinto? ¿Estrategia? ¿Compasión? La frontera entre esos conceptos se difumina cuando observamos a estos animales más allá del mito. El tiempo pasó. Y como en toda gran historia, los enemigos evolucionan. Una nueva coalición emergió desde el oeste: 4 machos jóvenes, fuertes y veloces, que llevaban meses desplazándose de manera coordinada. Comenzaron por desafiar a coaliciones más débiles, tomando zonas marginales. Pero tarde o temprano, sabían que chocarían con los hermanos del sur. Lo que ocurrió entonces no fue una batalla inmediata, sino una tensión prolongada durante semanas, como en una guerra fría entre reinos. Las marcas olfativas comenzaron a superponerse. Los rugidos se volvieron más frecuentes, más agresivos. Las manadas se agitaron. Las hienas merodeaban esperando el desenlace. Y en ese clima de incertidumbre, los hermanos hicieron algo inesperado: se separaron temporalmente, dividiendo su fuerza para despistar a sus oponentes. Fue una jugada arriesgada, pero eficaz. Uno de ellos defendía el este, el otro vigilaba el oeste. Y cuando los 4 machos rivales intentaron avanzar, fueron atacados por sorpresa, en distintos frentes. No fue una victoria total. Uno de los hermanos quedó herido. Pero el mensaje fue claro: aquí no se conquista con facilidad. Los años siguieron acumulándose. Para cuando cumplieron más de 8 años en dominio activo, el doble del promedio para un macho dominante, ya eran leyenda viva. Algunos de sus hijos crecieron, se fueron, fundaron nuevas manadas. Otros murieron en enfrentamientos con búfalos, o simplemente desaparecieron entre los matorrales interminables del África. La rueda natural no se detiene. Pero lo que estos leones dejaron no fue solo una línea genética. Dejaron un precedente. Una historia real de cómo el poder puede ser gestionado con paciencia, con sabiduría salvaje, con la comprensión de que el mundo natural no premia solo la fuerza, sino la constancia. En los documentales, los rugidos se escuchan como truenos, las carreras como batallas, y las imágenes congelan momentos que parecen épicos. Pero la verdadera épica sucedió en lo cotidiano, en los días sin comida, en las noches sin luna, en las decisiones silenciosas tomadas al borde del abismo. Esa es la grandeza de estos leones. Y aunque hoy sus cuerpos ya no patrullan la sabana, su sombra sigue presente. Algunos machos jóvenes aún rugen con una cadencia similar. Las hembras recuerdan su olor. Los buitres se alejan cuando oyen cierto eco. Y la sabana, como siempre, calla, pero nunca olvida. Nadie sabe con certeza el día exacto en que uno de los hermanos dejó de rugir. La sabana no lleva registro escrito. Solo el silencio, solo la ausencia. Quizá fue una infección en la pata herida, quizá un enfrentamiento silencioso con otro león joven, quizá simplemente el cuerpo cediendo al paso ineludible del tiempo.
Lo cierto es que un amanecer cualquiera, uno de ellos ya no apareció. El otro, el hermano que quedaba, vagó solo durante días. Algunos lo vieron deambular entre las sombras, con el pelaje más opaco, las cicatrices más profundas, y los ojos más cansados. Era el último testigo de una era, el guardián de una historia que ya nadie podía contar. Pero incluso en su decadencia, mantenía una dignidad indomable. Se le vio evitar peleas innecesarias, observar desde la distancia los nuevos rugidos que reclamaban el trono. Sabía que el fin había llegado, y no le temía. Porque lo que estos leones lograron no fue solo conservar un territorio. Fue resistir al tiempo. Fue mantener el equilibrio en un entorno feroz. Fue cuidar de generaciones enteras sin someterlas por la fuerza, sino liderándolas con ejemplo, con presencia, con lealtad. Y eso, en un mundo donde la ley es la del más fuerte, es algo excepcional. Cuando finalmente también él desapareció, no hubo ceremonias. No hubo tumbas, ni epitafios. Solo una manada inquieta, solo el viento moviendo las hierbas, solo el silencio abrumador que sigue a los grandes. Y, sin embargo, dejaron algo más potente que cualquier monumento, una huella invisible en la memoria del territorio. Algunos de sus hijos volverían años después, ya adultos, con el mismo andar, con los mismos ojos atentos. Otros leones evitarían ciertas zonas, sin saber del todo por qué. Las hienas seguirían oliendo el aire, temiendo una amenaza que ya no estaba, pero que se sentía presente. Porque el poder auténtico no reside en la fuerza bruta ni en la violencia ciega. El verdadero poder, el que perdura, el que inspira respeto incluso después de la muerte, nace de la resistencia, de la capacidad de sostener lo que uno ama aun cuando todo tiembla, aun cuando todo parece perderse. Quizá por eso, estos leones no fueron simplemente animales dominantes. Fueron líderes. Guerreros silenciosos. Figuras casi míticas cuya historia se transmite sin palabras entre los ecos de la sabana. Y al final, mientras el sol cae una vez más sobre las llanuras infinitas, uno puede imaginar que, en algún rincón del territorio que conquistaron, sus espíritus todavía vigilan. Que aún se escucha su rugido, suave, lejano, pero firme. Recordándonos que hubo un tiempo en que dos hermanos desafiaron al mundo natural y vencieron. Solo con paciencia. Solo con inteligencia. Solo con unidad. Y esa historia, aunque ya no se vea, sigue latiendo bajo cada brizna de hierba, bajo cada mirada felina que se pierde en el horizonte.